Muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a vuestra casa del Oráculo de Delfos 700, una semana más. Hoy vamos de vuelta con la filosofía política y vamos a hacer una breve reflexión sobre la democracia. Si hay algo verdaderamente importante en la reflexión filosófico-política de nuestro tiempo, es justamente el tema de la democracia. Se han escrito ríos de tinta sobre este tema y podemos decir que hay muchísimos puntos de vista desde el que abordar la cuestión de la democracia. Que si la democracia debe ser formal o participativa, o si la democracia ha de ser representativa o no, o si la democracia o solo representativa o debe ser otra cosa, o si la democracia es exclusivamente un régimen, digamos, de gobierno, un modo de enfocar la política en la polis, o si la democracia es un conjunto de valores. En fin, hay muchísimas perspectivas desde las que abordar esta cuestión, pero yo hoy quería centrarme en una muy particular, el tema del voto. Es obvio que, bueno, cualquier analista político y cualquier filósofo de la política que se plantee la cuestión aceptará que para que hablemos de régimen democrático hace falta siempre al menos dos pilares básicos, como mínimo. A partir de ello ya podemos construir y debatir todo lo que queráis, pero estos dos pilares básicos son absolutamente imprescindibles. Uno de ellos es las elecciones libres. Naturalmente, no se puede hablar de un régimen democrático si no hay elecciones en las que el pueblo se pueda manifestar y pueda manifestar su opinión. Otra cosa es qué tipo de elecciones y qué sea lo que haya que votar. Eso ya lo plantearemos en otros debates. Pero ese es uno de los dos pilares, como digo, elementales y absolutamente insustituibles. El otro es los derechos humanos. Es decir, si desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos algún país está violando alguno de dichos derechos, por mucho que haya elecciones, ahí no se puede hablar de democracia. ¿Por qué? Pues porque las elecciones serían exclusivamente el aspecto formal de la misma, mientras que los derechos humanos son el aspecto material, que aporta el contenido al régimen. Si en algo además se van a caracterizar los regímenes no democráticos, va a ser siempre que en mayor o menor medida pues están conculcando derechos de los hombres y de las mujeres. Bien, dicho esto, y dejando para más adelante el debate de si la democracia formal es democracia o no, quiero decir, si solamente se reduce al aspecto de las elecciones libres, dejando esto para otro día, hoy vamos a centrarnos en el acto mismo de dichas elecciones. Como etimológicamente hablando el término democracia quiere decir el gobierno del pueblo, pues se supone que las elecciones libres son el sistema garante de que eso es así, porque el pueblo en dichas elecciones puede expresar y manifestar su opinión como algo inviolable, como algo insoslayable y como algo sagrado. Es decir, cualquier cosa que se diga o haga a nivel político en una sociedad democrática deberá tener en cuenta, obviamente, las elecciones libres y el resultado de las mismas. En este contexto voy a hacer una especie como de trasvase conceptual de un pilar básico de la democracia al otro. Hemos dicho que para que el sistema sea democrático tiene que tener una materia, es decir, unos contenidos concretos y una forma, es decir, un procedimiento para formar gobierno. En el caso del que hablamos, pues las elecciones. Bien, ahora bien, en el tipo de democracia que tenemos de hecho en los países democráticos del mundo hoy, en la actualidad, entienda el oyente democracia representativa o democracia formal, porque nunca se votan ni se eligen propuestas de gobierno, ni se eligen modelos de gestión, ni se eligen, realmente lo que se eligen son equipos de gobierno. En todas las democracias occidentales al uso que conocemos hoy día, lo que el ciudadano elige es una lista, además cerrada, o en la mayoría de los sitios cerrada, de aspirantes o miembros que aspiran, que quieren acceder a puestos de gobierno. Es decir, lo que estamos votando es quién va a gobernar, entendiendo por gobernar hacer las leyes. Por tanto, las democracias a las que asistimos hoy día consisten en elegir una lista
de personas que van a dirigir pues el futuro de nuestro país, de nuestra nación. Esa es la democracia, se la llama representativa porque supuestamente los que ganan dichas elecciones representan a los que han votado. Esto a su vez nos está abriendo otro debate que yo también quiero recoger en otro vídeo posterior, porque en mi formato de vídeos cortos no podemos atenderlo todo, que sería si quien realmente ha ganado las elecciones representa exclusivamente a sus votantes o representa a todo el país, porque al fin y al cabo debemos entender que el que está en España, por ejemplo, el que preside Moncloa, es presidente del gobierno, no presidente de los votantes o militantes de un determinado partido político. Preside el gobierno de una nación. En este sentido, pues se puede abrir lógicamente el debate de si representa a la nación completa o solamente a los que le han votado a él o ella. Este es otro debate que me parece interesantísimo para que lo aborde la filosofía política. Pero hoy no es el momento ni el lugar. Hoy estamos hablando de el qué votar y para qué votar o a quién votar. Esta es la cuestión. Cuando estudiamos un poco la sociología política y observamos el por qué se le ha nombrado a nuestro régimen democracia representativa, en primer lugar, de alguna manera, ya están respondiendo a la primera pregunta que yo decía antes, o a la última, perdón, que yo decía antes, ¿a quién representa el que ha ganado las elecciones? Y por mucho que podamos decir teóricamente o, en fin, con los libros en la mano, que un presidente del gobierno es el presidente de la nación, pues lo cierto y verdad es que al final los que verdaderamente se sienten representados por un gobierno democrático son los que han ganado las elecciones, ¿no? Y son los que le han votado. En este sentido, aquí cabe preguntarse, cuando un ciudadano se dirige a las urnas y va a votar y va a elegir a un equipo de gobierno, ¿qué es lo que de hecho suele hacer y qué es lo que debería hacer para que el régimen resultante de dichas elecciones o el tipo de gobierno que va a regir nuestra sociedad debiese en buena lid llamarse democrático? Y yo entiendo que aquí hay dos maneras de enfocar la política y en concreto la democracia, tal y como lo estamos definiendo, como democracia formal o como democracia representativa. Primera manera, el ciudadano se plantea cuál es su posición en la sociedad, cuáles son sus intereses personales, cuáles son sus riesgos, qué son las cosas que a él le convienen y cuáles son las cosas que no le convienen. Y en función de eso, pues elige, mira el arco, mira el mercado político al uso, ve los partidos que se presentan y elige a aquel que piensa que más le va a beneficiar a él o a los suyos. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, pues no es lo mismo el punto de vista de un autónomo que de un gran empresario, o el del empresario y el del trabajador, o el del funcionario y el trabajador de la privada, o el que están en los sueldos más bajos del escalafón o en los sueldos más altos, o el de sencillamente el que es monárquico o es republicano, o incluso, si me apuráis, el que es hombre o mujer. Es decir, en función del lugar que uno ocupa, como en el famoso libro Teoría de la Justicia nos va a proponer John Rawls, en función del lugar que uno ocupa, uno va a mirar la política con unos ojos o con otros, ¿no? En función de si uno es una mujer maltratada o es un marido que ha sido acusado de maltrato. Yo que sé, es que la lista de ejemplos podría ser interminable y cuanto más ejemplos pongamos, más polémico sería el debate. Pero en función de cuál es la perspectiva del elector, pues se está eligiendo el partido que la persona cree que le iría a beneficiar más a él mismo. La segunda opción sería plantearse cuál es mi concepto del bien común, es decir, del bien de la sociedad, del bien de la mayoría, cuál es mi concepto de sociedad justa, de sociedad en la que se respetan los derechos humanos, de sociedad en la que las personas son tratadas como un fin en sí mismas, sino como un medio, no como un objeto. En términos del filósofo Kant, el reino de los fines, ¿no? La sociedad en la que se cumplen los valores éticos mínimos y que, que en nuestro caso hemos considerado derechos humanos. En función de mi concepto de la sociedad ideal, de la sociedad justa y del bien común, pues ahora me planteo, en base a los programas políticos y también en base a lo que he observado en elecciones anteriores, el cómo lo han hecho unos partidos y otros, ¿qué partido político creo yo
que se ajusta más a lo que yo entiendo que es una sociedad justa y a lo que yo entiendo que es el bien común. ¿De cuál me fiaría más a la hora de pensar que van a buscar el bien de la mayoría? Y no van a buscar el bien particular de los mismos gobernantes o de sus allegados, familiares y amigos, sino que van a buscar realmente el bien de la sociedad. Estos son los dos modos de plantearse unas elecciones. O bien voto al que creo que me va a beneficiar a mí mismo, o bien voto al que va a crear una sociedad más justa y va a trabajar más y mejor por el bien común. Aun cuando en este segundo caso podría el voto perjudicarme a mí, a nivel individual. O sea, pues no es imposible que yo vote un partido que a lo mejor no fuese el que más me beneficiase a mí. Lo que yo quiero dejar como invitación a la reflexión a todos mis amigos y amigas del canal es cuál de las dos formas pensáis vosotros que sería más democrática. O, si lo queréis de otra manera, cuál de las dos formas os parecería más ética. Porque en filosofía política entendemos que si algo debe ser la sangre que va por las venas de la democracia, es la ética, es la moral. Si algo debe distinguir un régimen democrático de otro que no lo es que el régimen democrático tiene que ser por encima de todo ético, justo, honesto. No puede ser un régimen corrupto, manipulador o falso. Bueno, de momento lo dejo aquí porque ya llevamos unos cuantos minutos, más de los que deberían, y retomaremos de nuevo estas reflexiones que considero que son muy interesantes, no porque las diga yo en absoluto, obviamente, sino porque en función de la cultura democrática que tenemos en España, pues es posible, no digo yo que sea seguro, pero es posible quizás que pueda faltar debate o pueda faltar un poco de reflexión a la hora de tomar una decisión tan importante como a quién voto o si voto o no voto. Pues eso, muchas gracias a todos por estar ahí y bueno, feliz Navidad a todos y todas y que lo paséis estupendamente en esta fiesta que se aproximan en el próximo fin de semana. Hasta luego.